Yo. Ok, gracias. Ok, entonces todo bien ahora, Martín. ¿Está funcionando? Ok, la razón es esto, le vamos a dar información. Nuestro servicio en español, lo que hacemos, lo grabamos por video y después lo subimos a YouTube. Y si ustedes, cuando lleguen a su país, obviamente les vamos a dar información para entrar a nuestras iglesias, pero si les gustaría estar conectados con nosotros, pueden conectarse con el canal de YouTube y pueden seguirnos, ¿ok? Hace un par de semanas atrás empezamos una serie nueva, una escuela dominical que se titula Fe Victoriosa. Nuestra victoria descansa en nuestra fe. Y eso lo basamos en la Biblia, obviamente, en el libro de Primera de Juan capítulo 5. Es un libro donde está en el Nuevo Testamento. Si usted tiene Biblia puede seguir junto con nosotros. El texto que hemos estado usando en esta serie es Primera de Juan. Está en el Nuevo Testamento, hacia casi al final del Nuevo Testamento. En el capítulo 5, en el versículo 4 y 5, la Biblia dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sé que hace un par de semanas atrás empezamos una serie, una escuela dominical en español que se titula Fe Victoriosa. Y prácticamente estamos aprendiendo lo que la fe es, qué es lo que significa la fe bíblicamente, lo que la Biblia nos enseña con respecto a la fe y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida personal. La meta mía como pastor no es nada más darle información a usted de lo que la Biblia dice, sino es tratado de mi parte hacerlo práctico para usted. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que hay gente que tiene opinión, teorías, pero la Biblia dice que deja que el hombre sea mentiroso y Dios sea verdad. Dios es verdad y la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros, como seres humanos, si queremos conocer la verdad, tenemos que venir a su palabra y entender lo que su palabra nos enseña a nosotros. En esta serie hemos estado aprendiendo unas cosas prácticas. Prácticamente las primeras dos clases que tuvimos fue prácticamente entender lo que la Biblia nos enseña con respecto a la fe. ¿Qué es la fe? Mucha gente habla de la fe, muchas iglesias cantan coritos de la fe, pero bíblicamente, ¿qué es lo que quiere decir tener fe? Quizás usted escuchó ese tema, ¿verdad? O ese reto que alguien le dijo a usted: tenga fe, tenga fe, tenga fe. Y eso es válido hasta cierto punto. Pero ¿tener fe en qué? En nuestra escritura aprendemos lo que es tener fe. ¿En quién tener fe? En Cristo Jesús. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en la persona de Dios, es ahí donde Dios nos da victoria. Y obviamente Juan nos dice qué clase de victoria. Nos dice que el que vence al mundo es aquel que tiene fe en Cristo Jesús. Versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, que Jesús es mucho más que un profeta, mucho más que una religión, mucho más que una teoría. Jesús fue Dios en carne, tomó forma en carne, la Biblia nos dice, se convirtió en el Hijo de Dios y la Biblia dice murió por nosotros, vertió su preciosa sangre por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y porque Él vertió su sangre, hoy en día usted y yo como seres humanos podemos tener una vida nueva. Y eso es lo que vamos a hablar prácticamente hoy. Entonces yo quería dar un rapidito repaso de lo que ya hemos tocado. Entonces hoy vamos a hablar. Hay gente que toma aquí notas y va escribiendo sus notas. Hoy vamos a tener prácticamente el segundo estudio número 2. O sea que el primer estudio lo hicimos en dos partes. Si ustedes recuerdan, parte 1 y parte 2. Hoy vamos a tener el estudio número 2 y el título para la escuela dominical de hoy es La fe es la victoria en vencer el pecado. Okay, vamos a considerar primeramente lo que la Biblia nos enseña con respecto al tema del pecado. La Biblia claramente nos revela que nosotros como seres humanos todos somos pecadores, todos por igual. No hay uno más santito que el otro, todos somos pecadores.
Todos necesitamos el perdón de Dios. No importa de dónde usted venga, quién sea, no importa qué tanto dinero usted tenga o que no tenga dinero. La Biblia dice claramente, nos enseña que la condición del ser humano es pecaminosa. Y voy a leer unas escrituras con respecto a esto. El libro de Romanos en el Nuevo Testamento nos enseña esto muy poderoso. Nos dice en Romanos capítulo 3, en el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que eso es una profunda escritura. Yo voy a hablar un poquito primeramente esta mañana de lo que la Biblia nos enseña con respecto al pecado y cómo todos somos pecadores. Ahora, no quiero que se desanime esta mañana y se agüite. Hay victoria en Cristo, ¿verdad? Pero para entender nuestra victoria necesitamos entender nuestra condición. Y nuestra condición como seres humanos, la Biblia claramente nos enseña que todos hemos pecado. Y porque hemos pecado, Romanos 3:23 nos dice, estamos separados de la presencia de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea que Dios nos dice en su palabra que en la humanidad no hay ninguna persona que se pueda profesar justa. Ahora, yo entiendo que en nuestra generación mucha gente dice, bueno, esa persona es una buena persona, es una persona recta, ¿verdad? Y eso hasta cierto punto quizás sí tiene su lugar en la manera que nosotros nos vemos, pero cuando estamos hablando en la presencia de un santo Dios, nosotros como seres humanos no somos santos, ¿verdad? Dios es santo. Él es el justo. Y la Biblia nos dice que el ser humano, sin la ayuda de Dios, ahora vamos a hablar de lo que Jesús significa para nosotros, esa es nuestra esperanza, gracias a Dios que Jesús murió en la cruz por nosotros. Pero nosotros como seres humanos, sin ayuda externa de Dios, estamos en serios problemas. Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice por qué estamos en problema, ¿ok? Y esto es muy importante de entender. Romanos 5 nos dice que el ser humano es pecaminoso. Todos somos pecadores. Cuando usted nace, cuando yo nací, cuando yo me fui criando, a mí nadie me tuvo que enseñar mentir, nadie me tuvo que enseñar lo que es hacer cosas malvadas, porque había algo en mí, en mi naturaleza, que se inclinaba a hacer lo malo. Y uno se dice, bueno, ¿por qué soy así? ¿Alguna vez usted ha hecho algo malo en su conciencia que usted sabe que está mal? Y usted se dice, ¿por qué sigo haciendo las cosas que yo sé que no son buenas? Todos nosotros, si somos honestos, ¿verdad? Nos hemos mirado al espejo y hemos dicho, ¿por qué hago esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo recuerdo cuando era un joven borracho, mi familia fue destruida por el alcohol. Mi tío murió de cirrosis en su hígado, joven, de alcoholismo. Yo sabía que el alcohol era malo, que había destruido familias, matrimonio. Mi familia fue destruida en el alcohol, pero yo con 13 años de edad ya era un alcohólico. Aunque yo sabía que estaba mal, había algo en mí que me llevaba a tomar alcohol. Y uno se dice, ¿por qué el ser humano se inclina a hacer lo malo? La Biblia nos explica por qué. Y eso lo encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, es el comienzo de todo, es Génesis capítulo 3. La Biblia nos dice que Adán y Eva, que fueron las primeras personas creadas por Dios, pecaron en contra de Dios, le dieron la espalda a Dios en el jardín de Edén. Y porque el pecado de Adán y Eva ahora, la Biblia nos dice, ahora ese pecado nos afectó a todo. Y Pablo lo explica esto en Romanos 5, versículo 12. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. O sea que estoy leyendo una traducción muy práctica, muy sencilla para entender. Y esto nos enseña el problema de la humanidad. Uno mira a la humanidad y dice, Dios mío, la humanidad se está destrozando, ¿verdad? La humanidad está rota, hay algo está mal con el ser humano. ¿Cuál es el problema? El problema no es política, el problema no es la raza, el color, blanco, negro, café, amarillo. El problema es nuestro corazón. Todos somos pecadores. Y Pablo nos explica del por qué somos pecadores. Porque cuando Adán y Eva
vivieron en un jardín ante la presencia de Dios Santo. Dios le dijo, de todos los frutos pueden comer menos de un árbol específico. La Biblia nos dice que la serpiente engañó a Eva y ahora Adán y Eva optaron por rebelarse en contra de Dios y por eso ahora la Biblia nos dice que todos somos pecadores. Así que hasta cierto punto podemos culpar a Adán y Eva por nuestro problema, ¿verdad? Cuando yo llegue al cielo voy a mirar a Adán. Adán, ¿qué estabas pensando? Okay, nos metió en bronca a todos. Entonces ahora todos nosotros somos pecadores, ¿ok? No lo quiero agüitar, no lo quiero entristecer, pero esta es la realidad. Esta es la seria realidad. Yo he pastoreado por muchos años, acabo de cumplir 38 años de cristiano la semana pasada y he estado pastoreando ahora por más de 27 años con mi esposa. Y yo he predicado en México, he predicado en Estados Unidos y donde yo he pastoreado yo he notado que el pecado es igual en todos lugares. En México, en Estados Unidos, en Uruguay, yo soy de Uruguay originalmente, el pecado destruye a las vidas, el pecado mata. Y la razón es porque la Biblia nos dice que todos tenemos esta realidad. Nosotros, el apóstol Juan lo puso de esta poderosa manera. Escucha estas palabras, Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Él dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, está hablando de Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que esto nos dice algo poderoso, nos dice que todos hemos pecado. La esperanza que tenemos es el versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, no a un hombre, sino a Dios, la Biblia nos dice que Él es fiel y justo para perdonar. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la esperanza de todos nosotros. Mi esperanza no está en un ídolo, no está en una doctrina o en una iglesia. Mi esperanza está en Jesús. Que la Biblia nos dice que Él murió por mis pecados. Vamos a leer unas poderosas escrituras de eso. Pero porque Él murió y resucitó de entre los muertos, nosotros ahora podemos vencer al pecado. Y esto es algo poderoso. En el libro de Juan, no tengo tiempo para leer, es una larga escritura, pero en el libro de Juan capítulo 8 encontramos la historia de una mujer que fue descubierta en el acto del adulterio. Y si usted recuerda la historia bíblica en el Viejo Testamento, si usted era descubierto haciendo pecado de adulterio, usted era digno de muerte. En otras palabras, usted lo podían traer, o a la mujer la podían traer, o al hombre, y lo podían juzgar, y lo podían apedrear y matar. La Biblia nos dice en Juan capítulo 8 que Jesucristo está en las aldeas predicando y descubren una mujer que ahora fue descubierta en el acto del adulterio y la trajeron desnuda, la pusieron enfrente de Jesús y la iban a apedrear. Pero la Biblia nos enseña algo poderoso. Jesucristo, la Biblia nos dice que traen a esta mujer en el versículo 4 de Juan capítulo 8 y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo, la Biblia dice, para tener de qué acusarlo, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, escuche esto, el que de vosotros esté sin pecados, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, escucha el versículo 9, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a otro, comenzando de los más viejos hasta los más jóvenes, y solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea que esta escritura es poderosa, porque aquí está Jesús. Jesús es el Hijo del Dios viviente, el creador del universo. Y la Biblia dice que traen a una mujer que fue culpable. ¿Cuántos saben eso, verdad? La mujer fue descubierta en el acto de adulterio, o sea que ella era culpable.
Pero algo poderoso que nos enseña Jesús aquí es que cuando querían apedrearla, la Biblia dice que Jesús escribió en la tierra, como si había tierra y él empezó a escribir con su dedito. La Biblia no nos dice exactamente lo que Jesús escribió. Muchos comentaristas creen esto, y yo concuerdo con esto, era que muchos comentaristas piensan que Jesús empezó a escribir el pecado de cada persona que estaba con su piedra lista para matar a esta mujer. En otros problemas, si uno era avaro, Jesús puso avaricia, lujuria, adulterio, fornicación, maltrato de tu esposa. Y Jesús, la Biblia dice, se levanta y dice, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y la Biblia dice ahora que todos fueron acusados. ¿Por qué? Por su conciencia. ¿Por qué? Porque todos tenemos una conciencia. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que la Biblia nos enseña, Dios puso en el corazón del hombre, que se llama conciencia, y esa conciencia te habla, eso es algo santo, te dice, no hagas esto. Cuando tú fumaste tu primer cigarrillo, cuando tú tomaste la primera botella, tú escuchaste una vocecita, por lo general, que te decía, no hagas eso. Eso está mal, te va a causar daño. Cuando, amén, te diste a la inmoralidad, eso no era nada más un pajarito, era la voz de Dios, era la conciencia que te estaba diciendo. Pero Jesús nos enseña algo poderoso. Todos somos culpados por nuestra propia conciencia. En otras palabras, tú no puedes decir, no, todos son pecadores y yo soy santito. Dios conoce todo nuestro corazón y la Biblia recuerda, dice que no hay ninguno justo, no hay uno ante Dios. El rey Salomón, que fue el rey más sabio de toda la historia humana, nos dice, lo pone de esta manera, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. El apóstol Santiago lo puso de esta otra manera, Santiago 2:10, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece a todas. En otras palabras, si tú desobedeces en un área chiquita, te conviertes culpable en los ojos de Dios. Y eso nos enseña algo profundo, nos enseña que todos necesitamos a Dios, todos necesitamos un milagro, todos necesitamos ayuda, ¿ok? Entonces yo quiero hablar rápidamente del problema del pecado. El pecado, la Biblia nos enseña, nos impulsa a una muerte. No nada más muerte física, sino muerte espiritual. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, le dijo que no toquen de ese árbol que estaba en el medio del huerto, porque dijo, de cierto morirás. ¿Cuántos saben, si usted leyó la historia en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente engaña a Eva, Eva come del fruto, ella no murió en ese momento. Físicamente, de forma física no murió, pero sí algo pasó en lo espiritual. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? El pecado, amado, nos impulsa ahora a la muerte y nos presenta culpable. Romanos 6:23, el apóstol Pablo lo pone de esta manera, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que cuando yo soy pecador y vivo en mi pecado, la Biblia nos enseña que ante Dios soy culpable y ahora esa paga demanda muerte. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 lo pone de esta manera. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sé que nos enseña aquí que cuando el ser humano vive en pecado, sin arrepentirse, existe una consecuencia. Y la vemos a través de todo el mundo, ¿verdad? No nada más la gente se daña, pero nos estamos matando, como humanidad nos estamos matando mutuamente. ¿Y por qué? Porque ese es el fruto del pecado. Pero hay otro problema más poderoso con respecto al pecado. Y eso es que la Biblia nos enseña que cuando nosotros vivimos en pecado y no le permitimos a Dios que nos libre de ese pecado, existe un poder sobrenatural. Cuando tú te das a un pecado, el diablo te dice, te va a decir, toma una cervecita, tú puedes. O métete esta droga, tú puedes. Al cabo tú puedes parar cuando quieras. ¿Cuántos han escuchado esa voz? Pero hay algo sobrenatural con respecto al pecado. Y esto es algo que no entendemos como seres humanos, al menos que Dios nos ayude. Y eso es que el pecado tiene un poder sobrenatural. Cuando tú y yo empezamos a vivir una vida de pecado,
sin la ayuda de Dios, ahora la Biblia nos enseña que somos esclavos de ese pecado. Escucha lo que Jesucristo dijo en San Juan 8, versículo 34. De cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Eso es poderoso. Jesús nos está enseñando algo poderoso aquí, que el diablo no quiere que entiendas. Y esto es que no nada más somos pecadores de naturaleza, pero Jesús nos dice, cuando tú y yo nos damos al pecado, empezamos a practicar pecado, hay una fuerza sobrenatural. Te conviertes ahora en esclavo de ese pecado. Y esto lo vemos en nuestra sociedad. Gente arruina su vida. Yo conozco a gente que ha arruinado buenos matrimonios. Mi propio padre, a la edad de 6 años de edad, se divorció de mi mamá, destruyó su matrimonio porque mi padre en ese tiempo vivía en pecado, en inmoralidad, en adulterio, y el pecado causa daño. Y uno se pregunta, ¿cómo una persona puede hacerse tanto daño? ¿Cómo puede destruir un matrimonio? ¿Cómo puede destruir a niños que son inocentes, verdad? Que no tienen la culpa. ¿Por qué? Porque el pecado es poderoso. El pecado tiene una fuerza sobrenatural. Alguien lo describió de esta manera: el pecado te va a llevar más lejos de donde tú quieras ir, te retendrá más tiempo en ese lugar del que quieras quedarte y te costará más caro de lo que quieras pagar. En otras palabras, cuando nosotros nos damos al pecado, uno dice, no, yo me voy a dar a esto, yo sé que esto quizás es dañino, no le agrada a Dios, pero yo paro cuando quiera. ¿Cuántos han dicho eso? Pero el problema es esto, no podemos parar porque hay algo en nuestra carne que nos gusta, las cosas que son dañinas. El apóstol Pablo lo describió de esta manera en Romanos 7, versículo 18. Y si usted tiene su Biblia, lea el capítulo de Romanos 7, lo va a ayudar mucho. Pero él dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aquí está el mejor cristiano de la historia, el apóstol Pablo. Y él dice, hay algo en mí que me jala para hacer lo equivocado, lo malo. Hay algo interno y eso lo describe en el versículo 14. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, soy un esclavo del pecado. O sea que esto nos ayuda a quizás a entender el problema de nuestro corazón y la humanidad. ¿Okay? Y tengo mucho más escritura, pero voy a parar ahí porque le voy a dar esperanza esta mañana. ¿Okay? No quiero que se me vaya agüitado. Amén. Le doy café y pan y se me va triste. ¿Okay? No quiero eso. Quiero que se vaya con la panza llena, el corazón contento y el espíritu bien. Aleluya. Pero si eso es una realidad, escúcheme, el pecado es algo real. ¿Okay? Yo vine a Cristo, alguien me predicó el Evangelio de Jesús cuando gracias a Dios era joven, pero mi edad aún la juventud estaba destruida al pecado, estaba atado al alcohol, a la perversión, al odio. Yo aborrecía a mi padre por haberse divorciado de mi madre y destruir nuestra familia, y mi vida estaba manchada por el pecado. Pero sabe, le doy gracias a Dios que en el año 1986 una mujer tuvo el valor para mirarme en los ojos y decirme, Diego, de la manera que tú estás viviendo va a arruinar tu vida. El pecado va a matar tu vida, destruirte, pero si tú te rindes a Cristo Jesús y le pides perdón por tu pecado y le entregas tu vida, Jesús va a hacer un milagro en tu vida. Y sabe, el 14 de agosto de 1986, en un pueblito muy lejano, está literalmente del otro lado del mundo, en Uruguay, abajo de Brasil, yo entré en una iglesia cristiana más chiquita que esta. Escuché un pastor predicar como yo estoy predicando, y ese día levanté mi mano y dije, Dios, yo soy un pecador, perdóname, ayúdame, enséñame a servirte. Y déjeme decirle que esa tarde Cristo Jesús cambió mi vida. Me libertó el alcohol, yo no podía parar de tomar, yo no podía parar de fumar. El odio que yo tenía a mi padre me lo transformó, pude perdonar a mi padre se convirtió en mi mejor amigo antes de fallecer y yo pude introducir a mi padre a los pies de Cristo. Y déjeme decirle que Cristo cambia lo que nosotros no podemos cambiar humanamente.
El ser humano trata, escúcheme, va a programas, paga dinero, consejeros, y gracias a Dios por los programas, gente que trata, pero hay algo que el hombre no puede cambiar, y eso es el corazón, al menos que Dios nos ayude. Y la Biblia nos enseña, y esto es aquí donde realmente queremos traer la esperanza, ¿ok? Porque nuestra escritura nos dice algo poderoso. En nuestra escritura vemos que podemos vencer, ¿ok? Voy a leerlo una vez más. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Fíjese bien el lenguaje aquí, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, esto nos ofrece esperanza para todos. Y lo que nos ofrece esperanza es esto: nuestra fe en Cristo Jesús es vencedora. Y esto nos ayuda a entender algo que el diablo no quiere que tú entiendas. El diablo es un mentiroso, escúchame, así como hay un Dios, hay un diablo. Y el diablo siempre va a tratar de convencerte. Tú no puedes cambiar. Otros pueden, pero tú no. Tú eres igual que tu padre, es igual que tu madre. Tú eres así y así vas a ser. ¿Cuántos han escuchado esa mentira? Pero en Cristo sí podemos. Nuestra escritura nos dice que el que vence, vencer quiere decir tomar dominio sobre algo, es esa persona que pone su fe en Jesucristo. Y cuando tú pones tu fe en Jesús y pones tu fe en su palabra, la palabra de Dios, pones tu fe en lo que tú escuchas detrás de un púlpito, escúchame, eso va a transformar tu vida. El apóstol, amén, lo puso de esta manera en el libro de Hechos. Escucha esta escritura, Hechos capítulo 10, versículo 43, de él, está hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él reciba el perdón de los pecados. Eso es poderoso. Eso quiere decir que si yo creo en Jesús, yo por fe recibo perdón de mis pecados. Acuérdese, la Biblia nos enseñaba y nos enseña que todos somos pecadores. Todo, no hay ninguno justo. Pero tú como pecador, yo como pecador, si yo pongo mi fe en Cristo Jesús, en su palabra, en lo que Él me enseña, la Biblia nos enseña ahora que ahora recibimos perdón del pecado. Y es ahí donde nuestra fe ahora nos ayuda a vencer. Recuerda el título de esta serie, Fe Victoriosa. Fe es creer en algo, estar persuadido. Lo veamos o no, lo entiendamos o no, la Biblia nos enseña, ya hemos tocado esto, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que como cristiano, como hombre, mujer, tú tienes que venir y creer en Dios por fe. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, yo no tengo que ver a Dios, yo creo en Dios, su palabra. Y esa fe ahora me ayuda a ver a Dios por quien Él es. Yo he vivido con Dios, he experimentado a Dios, yo he sido sanado por Dios. Mi madre estaba muriéndose en una cama, los doctores me dijeron no hay esperanza para ella. Un pastor vino, puso sus manos sobre mi madre, oró por ella y Dios le dio vida nueva. Hasta el día de hoy esta vida. Yo sé que Dios es real. ¿Por qué? Porque tengo fe en Dios. Y Jesús nos enseña algo poderoso. Si tú tienes fe en Jesús, eres salvo, puedes ser salvo y puedes vencer. Este ejemplo lo vemos poderosamente en Lucas capítulo 23, en el versículo 43. Si usted recuerda la historia, Jesús estaba siendo crucificado por la humanidad y la Biblia nos dice que había un ladrón a su mano derecha, había un ladrón a su mano izquierda. Uno de los ladrones empezó a insultar a Jesús, pero el otro, la Biblia nos dice que clama a Jesús. Le dice, Señor, cuando tú regreses en tu reino, recuérdame. Y escuche lo que Jesús le dice, Lucas 23, versículo 43. Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es poderoso. Aquí hay un hombre que está muriendo por su pecado. Él sí era culpable. ¿Cuántos saben que Jesús no era culpable? Jesús estaba pagando por el pecado de nosotros. Pero el ladrón era culpable. Él lo agarraron con las manos en la masa, como dicen por ahí. Y él está pagando por su pecado. Pero en sus últimos minutos de vida, él puso su fe en Jesús.
Y Jesús le da una poderosa esperanza aquí. Hoy estás conmigo en el Padre. O sea que este hombre no tuvo que ir a estudios bíblicos, no tuvo que hacer muchas cosas religiosas. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Poner su fe en Jesús. Y su fe en Jesús lo introdujo. Imagínese, este hombre estaba unos minutos del infierno y salió del infierno oliendo a humo, yo creo, llegó al cielo. ¿Por qué? Porque puso su fe en Jesús. Y este es mi mensaje. Escúcheme, algunos hombres de ustedes son de Guatemala, nos dijeron, van a regresar a sus tierras. Pero si usted va a su tierra y pone su fe en Cristo Jesús, en su tierra, sea donde sea, usted puede servir a Dios, puede ser vencedor, puede vencer al diablo, puede vencer sus adicciones, puede tener una vida eterna. Efesios lo pone de esta manera, Efesios capítulo 1, versículo 7, en él, está hablando de Jesús, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Eso es poderoso. Dios nos da gracia. La Biblia nos dice que es por gracia que somos salvos, no por obras. Nosotros no podemos ganar el amor de Dios. Dios nos ama porque Él es Dios. Pero la Biblia dice que ahora por su gracia somos salvos. ¿Por qué? Por su sangre, porque Jesús vertió su sangre y ahora porque Él vertió su sangre, yo pongo mi fe en Él. Tenemos vida eterna. 1 Juan capítulo 2, versículo 2 dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Él pagó, él fue el sacrificio. Recuérdese al principio, yo leí escritura, la Biblia dice que todos pecamos, ¿verdad? Todos somos culpables, pero porque Jesús vertió su sangre en la cruz, Él se convirtió el sacrificio. 1 Juan capítulo 4, versículo 9, Dios mostró cuánto nos amó al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Dios nos amó. En otras palabras, nosotros estábamos atados al mundo, al pecado. Yo no sabía de Dios, pero sabe, Cristo Jesús me amó y por su amor somos salvos. 1 Juan 4:9, Dios mostró cuánto nos amaba al enviar su único Hijo al mundo. Fue por su preciosa sangre. En el libro de Hechos, capítulo 12, el apóstol Pedro les está predicando a una multitud. Y él le dijo a una persona, un grupo de gente que no tenían a Dios, no conocían a Dios, eran religiosos, pero no tenían una relación con Dios. Y él les dijo algo poderoso. Escuche esto y traemos esto a la culminación. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Eso es poderoso. Jesús está alcanzando a gente a través del profeta, del hombre de Dios, Pedro, y les dice, necesitan arrepentirse, necesitan en fe bautizarse. No está diciendo que el bautismo va a salvar, pero es la acción de fe en obediencia lo que Jesús nos enseña. En otras palabras, todos somos pecadores, pero si nosotros nos arrepentimos, amado, hay esperanza. Y ese es el mensaje de la salvación, el mensaje de la fe, que nosotros podemos poner nuestra fe en Jesús, arrepentirnos, venir a Jesús. Voy a leer una vez más esa escritura que yo ya leí, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, está hablando de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es algo que cada uno de nosotros tenemos el privilegio de poder hacer. Eso es algo que ninguna persona puede remover, te puede robar. Si tú como ser humano puedes entender, yo soy pecador, soy culpable, ante Dios soy culpable, pero sabes que Dios me ama y me amó tanto que mandó a su Hijo en la cruz para vertir su sangre por mí, y ahora yo como ser humano, yo recibo ese sacrificio, por fe lo acepto, pongo mi fe en Jesús. Mi mensaje como pastor es que usted ponga su fe en Cristo Jesús.
Sea que usted no conozca a Dios, le digo esta mañana, ponga su fe en Jesús. Si usted es cristiano y necesita un área de vencer, quizás usted esté batallando con alcohol, drogas, inmoralidad, escúcheme, la Biblia nos dice, ¿quién es que vence al mundo? Los deseos del mundo. Recuerde, ya hemos hablado de esto. El que cree en el Hijo del Dios viviente. Aleluya. O sea que su fe esta mañana puede abrirle una puerta sobrenatural a victoria. Quiero que cierre sus ojos esta mañana. Vamos a cerrar en oración todos juntos. Le agradezco a toda la gente que está en este lugar y nos está visitando esta mañana, y también les agradezco a la gente fiel de nuestra iglesia que viene todos los domingos a escuchar la palabra de Dios. Me gustaría que cada persona cierre sus ojos, incline su rostro. Antes de cerrar este estudio, quiero dar una invitación a personas que quizás usted esté aquí y esta mañana usted reconoce, ¿sabe qué, pastor? Yo necesito el amor de Dios, yo necesito su perdón, necesito, amén, la gracia de Dios en mi vida. Reconozco que soy pecador, reconozco que necesito el perdón de Dios, y por fe esta mañana yo voy a aplicar mi corazón a la palabra de Dios. Por fe yo voy a poner mi fe, mi creencia en Cristo Jesús, no en un ser humano, sino en Jesús, Dios Todopoderoso. Si le gustaría esta mañana orar conmigo y hacer una oración de arrepentimiento de su pecado, rendir su vida y dársela al Señor por fe, me gustaría ahí mismo donde está, que usted levante su mano en señal a Dios, diciéndole que usted quiere orar, quiere pedirle perdón a Dios por sus pecados. Con cada ojo cerrado, rostro inclinado, ¿a usted le gustaría levantar su mano esta mañana y decir, pastor, yo necesito el perdón de Dios, yo quiero arrepentirme, yo quiero rendir mi vida ante Él, quiero recibir a Jesús como mi Señor, como mi Salvador? Ahí mismo donde usted está puede hacerlo. Levante su mano y esta mañana yo voy a hacer una oración junto con usted. Todos juntos vamos a orar, pedirle a Dios que nos perdone. Quizás usted conocía a Dios, amaba a Dios, caminaba con Dios, pero esta mañana usted se ha apartado de Dios, se regresó al mundo como el hijo pródigo, se fue, empezó a gastar sus bienes en cosas del mundo que no valen. Y esta mañana Cristo Jesús lo está llamando a que regrese a Dios, a que regrese a su amor, a la casa del Padre. Y en esta mañana le gustaría arrepentirse. Levante su mano ahí mismo donde está. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Alguien más, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Alguien más, puede usted orar ahí mismo. Dios lo bendiga. Alguien más, Cristo Jesús lo ama en esta mañana. Jesús quiere tocar su vida. Recuerde, todos somos pecadores, pero si usted en su pecado se arrepiente, rinde su vida a Cristo, le pide perdón en fe, por su sangre va a ser redimido. Si usted levantó su mano, quiero que todos mantengan sus ojos cerrados. Esto es privado, pero si usted levantó su mano, ahí mismo póngase de pie y ahí mismo usted quédese y vamos a orar. Ahí mismo póngase de pie. Toda la gente que levantó su mano, mucha gente levantó su mano. Cierre sus ojos, nadie esté mirando, eso es entre usted y Dios. Vamos a hacer una oración, quiero que la repita conmigo. Digo, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, rindo mi vida a ti. Pongo mi fe en ti, Jesús. Te doy gracias porque sé que has muerto por mis pecados y resucitaste al tercer día. Perdóname, Jesús. Salva mi alma. Rindo mi vida a tus pies. Y yo ahora declaro por fe que soy vencedor en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias por las almas que tú estás tocando. Bendícemelos, guárdamelos en el nombre de Jesús. Te damos gloria. Amén. Glorias al Señor. Son las 10:17. Tenemos unos 5 minutitos más. Si gusta tomar un cafecito una vez más y después 10:25 nos vamos a regresar a lo que es el servicio, el auditorio. Y les vamos a dar lo que es información para el servicio. Vamos a ponernos todos de pie. Amén. Y voy a tomar una fotito aquí de memoria. Aleluya. De recuerdo. Gloria a Dios. Okay. Sonrían. Algunos se ven muy agüitados. Aleluya. Ahí se la mandamos a las iglesias, hijas. Dios me lo bendiga. Pueden tomar otro cafecito. Gracias.